Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Orán. El que viene de Formosa trayendo gente hasta Pirané. Iba sumido en sus feliz día a todos los médicos rurales. Bueno, hoy es el día del médico rural en la República Argentina. Mientras les contamos la historia de este gran hombre, ¿no? Que a raíz de su historia de vida, se instauró este día, el 4 de julio, es el día de su nacimiento. Y mientras escuchamos la música de Daniel Altamirano en referencia a Estanislao del Campo en Formosa, ¿no? Lindo tema de Daniel Altamirano. Bueno, homenaje al reputado doctor Esteban Laureano Maradona, naturalista, escritor y filólogo y filántropo de renombre que ejerció la medicina durante 50 años en Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa. Juli. Les contamos, bueno, cómo fue la historia, ¿no? Que el doctor Esteban Laureano Maradona se convirtió en un médico rural, concretamente, ¿no? Corría el año 1935 cuando el doctor Maradona volvía en tren desde Paraguay con destino a la ciudad de Tucumán. Había cumplido 40 años, era muy joven, venía de pasar 3 años en tierra guaraní atendiendo a los heridos de la sangrienta guerra del Chaco Boreal entre aquel país y Bolivia. Regresaba a la Argentina dispuesto a instalar un consultorio en Buenos Aires, donde vivía su madre, pero pensaba hacer algunas escalas en Salta, Jujuy y Tucumán, donde vivía su hermano Juan Carlos, entonces intendente provincial. Nunca imaginó que aquel 2 de noviembre su vida daría un vuelco inesperado. En la estación formoseña, conocida como kilómetro 234 del paraje Guaycurú, también llamado Estanislao del Campo, una voz desesperada se alzó entre los viajeros pidiendo auxilio. Necesitaban un médico para asistir a una mujer que hacía varios días intentaba dar a luz. Así lo recordaba el doctor Maradona, ese momento inesperado de su vida. La escala en aquel lugar inhóspito se extendió durante más de 50 años, donde el médico vivió sin luz, ni gas, ni teléfono y atendiendo a los humildes pobladores de la zona, muchos de ellos habitantes de comunidades aborígenes, ¿no? La humilde casa en la que vivió en Estanislao del Campo fue declarada monumento histórico por el gobierno de Formosa. Estanislao del Campo es una localidad ubicada al sudeste de la provincia de Formosa, a 235 kilómetros de su capital, a la que está unida por la Ruta Nacional 81, asentada en adyacencias del ferrocarril General Belgrano, factor que le dio vida en sus orígenes. Muy bien, y saludamos especialmente a todos los amigos que siguen la señal Telediario Televisión allí en Estanislao del Campo, ¿no? Un abrazo enorme, todo nuestro cariño. Mientras, vemos y disfrutamos estas imágenes que nos cuentan nada más y nada menos que del doctor Esteban Maradona. Y los menchos que tocaban, llámame maceta y vea usted. Qué linda historia para recordar, y en estos tiempos también de pandemia, de COVID, el noble trabajo de los médicos en zonas realmente alejadas. ¿Viste las manos? Sí, sí. Increíbles. Sí. Ahí es donde uno se mete en la historia real y en lo que significa, en esa pasión del trabajo que tenía el doctor. Pero bueno, tiene muchísimos discípulos, gracias a Dios, en Argentina. Tenemos en línea al doctor Gabriel Guevara, que es médico rural, que gentilmente nos presta parte de su tiempo para charlar con nosotros hoy. Gabriel, bienvenido, buen día. Buen día. Buenos días, Gabriel. Bueno, no te vemos todavía, pero sabemos que vivís en Tras la Sierra, en un lugar precioso, que tu patio realmente es la montaña, podríamos decir, y sabemos que hace años, abrazaste este camino, el camino de los médicos rurales, donde, va mucho más allá de la profesión, va con corazón y pasión, ¿no? En cada día que encarás, ¿no? Contanos un poco por qué elegiste esta faceta, ¿no? A raíz de algunas experiencias que tuve durante el cursado de la universidad, algunos viajes al norte de Córdoba, pude conocer otra realidad muy distinta a la que yo vivía en la ciudad de Córdoba, en donde vi la profesión realmente como una herramienta, como una manera de servir en lugares donde hay mucha necesidad, ¿no? Creo que esos viajes, esos intercambios, una experiencia muy linda que se llaman las pasantías campesinas, que se organizan con el Movimiento Campesino de Córdoba
y tuve la oportunidad de quedarme un par de semanas en la casa de una familia campesina, en la casa de una promotora de salud, en donde, bueno, pude ver otra manera de trabajar en salud, ¿no es cierto? Y qué diferente que es, bueno, cuando ya no podemos ver o imaginar al doctor en el consultorio, ¿no? Sino que es como un escenario realmente, bueno, muy distinto, ¿no? Contanos de esas experiencias, de esos encuentros, ¿no? Con la vida misma, con la gente, a veces en realidades muy adversas. Sí, sí, la verdad que es otra manera de trabajar en salud, es otro mundo, es otra forma de entender el mundo también, en la que, bueno, uno lleva más tiempo aprendiendo que enseñando, ¿no? O sea, hemos tenido lindas experiencias de compartir en las visitas domiciliarias, porque en muchos lugares no hay salas de salud, entonces recorremos mucho las casas, trabajamos mucho en los espacios comunes, como las escuelas o algún salón comunitario. Trabajamos mucho desde el paradigma de cuidarnos y mantenernos sanos, que más que restaurar la enfermedad. O sea, se trabaja mucho en la promoción de la salud y en la prevención. Gabriel, ¿cómo llega a tu vida la vocación familiar, por ver algún caso puntual de conocidos? ¿Cómo llega la idea para empezar a desarrollar tu trabajo de médico y por qué rural también, ¿no? Bueno, yo he tenido a mi padre, médico, que él era muy comprometido con los barrios, trabajaba en un barrio popular de Córdoba, en barrio comercial y en Villa Libertador, y siempre me conectó con esa parte más de la profesión como un servicio, ¿no? Y bueno, el campo fue el lugar en donde yo me sentí pleno, como más siendo yo mismo, ¿no? Con otros tiempos, otras maneras de comunicarse, entendiendo otros procesos, ¿no? Creo que eso fue lo que me llevó a que en el campo me sintiera realmente útil y creer de que es ahí donde tengo que trabajar y ayudar desde lo que he decidido estudiar. Y también pienso hasta en una contención psicológica, ¿no? Y además cómo se va enriqueciendo, ¿no?, la medicina con la propia sabiduría popular, ¿no? Claro. Imagino que ese encuentro debe ser maravilloso, ¿no? Sí, realmente es muy enriquecedor. Se aprende mucho de la gente, se aprende mucho de su manera de entender el mundo. Y bueno, y en el campo yo voy entendiendo de a poco que la salud está conectada con todo, ¿no? Con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, digamos, con el monte, porque las familias viven de la producción del monte, ya sea de las cabras o de la miel, o bueno, de la agricultura en algunos casos. Entonces, ¿cómo tiene que ver la salud con eso, con que el monte esté sano, con que las familias estén unidas, que estén organizadas, que se junten y se preocupen por el otro? Y bueno, son cosas que realmente enriquecen mucho, además de toda la cantidad de conocimientos que hay de cómo cuidar la salud desde las herramientas que hay, ¿no? Desde la naturaleza misma. Claro. Utilizar las plantas medicinales, los remedios caseros. Gabriel, en tiempos de COVID, ¿qué es lo que se planteó como duda, como consulta y si trabajaron con algún protocolo sanitario allí en el lugar donde estás? Sí, el miedo llegó también al campo, más allá de que las familias por ahí lo ven más lejano. En un principio estaban en los casos en Córdoba capital o en Buenos Aires, como que uno lo veía más alejado, pero bueno, ya tenemos casos en el Valle de Tras la Sierra, entonces sigue estando el miedo, y por ahí estas medidas de aislamiento hicieron que, bueno, sobre todo la circulación, ¿no?, entre un lugar y el otro, muchas personas se van de parajes rurales que están muy alejados hacia el pueblo, por ahí recorren 70 kilómetros para una atención médica o para hacerse algún estudio o para conseguir alimentos también. Claro. O insumos para la casa, garrafas de gas, lo que sea necesario. Y todo esto se vio resentido, ¿no? Entonces, además del miedo, fue como el sentirse también solos o solas. Y hay mucha gente grande también viviendo sola en el campo, entonces fuimos trabajando mucho en visitar,
por supuesto, protegiéndonos y cuidando a la gente, o sea, barbijo, tomando un distanciamiento medio difícil, pero tomándolo. Gabriel, para graficarlo, ¿cómo es un día tuyo allí? ¿Amaneces muy temprano? ¿Cuántos kilómetros de distancia recorres? ¿Y cómo finaliza un día? Debe ser bastante complejo, ¿no? Sí, se hace largo el día, pero salimos por ahí temprano en algún vehículo, generalmente o personal o de la comuna misma, nos buscan por Villa Dolores, por ejemplo. Generalmente vamos hasta Villa Dolores, que tenemos unos 18 kilómetros, y de ahí ya entramos a los parajes donde nos tocan, ahí a 70 kilómetros de Dolores, pero ya metiéndose por caminos de tierra. Entonces, por ahí tardas 2 horitas, 1 horita y media, dependiendo de dónde va uno. Y bueno, son lugares donde no hay transporte público, ¿no? Entonces, los caminos están en muy mal estado. Y bueno, hay que ir despacito, hay que ir con paciencia. Y bueno, y atendemos generalmente en alguna salita de salud que hay, o recorremos las casas. Antes, cuando estaba en la escuela, trabajamos mucho ahí en la escuela, con talleres. Y bueno, así se te va pasando el día. Comemos en la casa de alguna familia del campo, que siempre se come muy rico. Me imagino. Sí. Gabriel, contanos, me imagino que cada día debe ser una nueva experiencia, ¿no? Enriquecedora, pero contanos de aquella experiencia o de algo que realmente haya marcado, ¿no? Te haya, bueno, tocado de alguna manera de cerca del corazón, ¿no? En estos años que llevas como médico comunitario, como médico rural allí en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, yo por ahí me emociono mucho las historias por ahí de la gente, de cómo se solidarizan con la gente enferma, cómo desde la comunidad misma son parte de la construcción de la salud y, por ejemplo, se organizan polladas o se hacen rifas para pagarle el viaje a un vecino para que vaya al médico, a algún especialista generalmente, construyendo salas de salud, lugares en donde nunca hubo atención, soñando que el día de mañana va a haber atención. Entonces ver todo ese tipo de procesos, ver cómo la gente cuando ya se concreta, porque hay algunas que ya se han construido, va y lo disfruta y lo celebra como una fiesta, como un logro de la comunidad, ¿no? Muchas veces ni siquiera van a atenderse, sino a tomar unos mates ahí y festejar, juntarse, charlar. Pensaba en esto, muy lindo, ¿no? Recién estábamos hablando, Gabriel, de la situación sucedida en Catamarca respecto a los contagios y la responsabilidad social. Veo el grado, cómo cambia diametralmente opuesta es la visión de aquellas personas que viven en zonas rurales respecto al compromiso con el otro, ¿no? Participar de comisiones, de ferias, de sorteos, ayudarlos, darles una mano. ¿Cuánto necesitamos de eso lo que vivimos en ciudades, no? Sí, realmente es ejemplar el comportamiento por ahí. Y no solo de la solidaridad, sino de entender de que hay que involucrarse en salud, ¿no? Que hay que opinar, que hay que participar, que hay que... Eso es muy lindo porque se construye una manera de abordar la salud. Me gustaría... Sí. Perdón, Gabriel, me gustaría también sintetizar de alguna manera cuál es la realidad sanitaria en estos parajes rurales de esta zona de Córdoba, porque a veces identificamos, bueno, las sierras de Córdoba, bueno, todo el país conoce o se imagina las sierras muy pintorescas de la provincia de Córdoba, pero también hay situaciones sanitarias urgentes, ¿no?, en estos parajes rurales, ¿no? Sí, la verdad que los parajes rurales del norte de Córdoba y del oeste-noroeste tenemos muchísimos parajes rurales que no hay luz, que no hay agua, o sea, la gente toma agua de lluvia o tiene un pozo que escasea el agua porque es una tierra bastante árida y bastante salitrosa en muchas zonas, en los caminos en mal estado que hacen que no haya transporte público. O sea, muchas cosas que uno por ahí lo ve tan alejado, pero son tan cercanas. Bueno, duele mucho la calidad del agua, como por ahí en algunas zonas se fumiga con avioneta y eso afecta a las comunidades que están cercanas. Claro, sí que periodísticamente, ¿no?, se ha planteado mucho el tema. Doctor, creo que lo están llamando, no sé, esperemos que no sea ningún tipo de inconveniente, pero bueno. Gabriel, bueno, gracias por compartir este tiempo, un pedacito de tu cielo allí en Tras la Sierra. Bueno.
Bueno, Muy gracias bien. a ustedes, gracias por interesarse. La verdad que es muy importante. También sentimos que es fundamental sumar fuerzas y bueno, construir un mundo más justo, ¿no? Y Así el campo es. está como un poco atrasado en muchas cosas y hay que tratar de dar una mano. Antes de cerrar, ¿qué te quedaba de la historia que comentamos del doctor Maradona? Digo, en cuanto al tiempo y todo lo que ha pasado, ¿en cuánto se lo puede representar en estos tiempos? Y el ejemplo que ha dado Laureano ha sido impresionante. Desde su convicción y desde su ser coherente, ¿no? Su ejemplo hasta su respeto para con la gente. Yo creo que eso es una deuda que los que trabajamos en salud, ser más respetuosos, respetar más la cultura, trabajar más de cultural. Hay que entender que hay distintas formas de entender la salud y de abordarla. Y eso es una construcción que tiene que hacerse colectivamente. Indudablemente que es parte de la historia y hay que recordarla y tenerla en cuenta. Pero pensaba en esto, Juli, también del cambio de paradigma que significa que el médico vaya a buscar a los pacientes, Claro. ¿no? Y qué necesario y qué importante que es para aquellos que lo necesitan. Sí, hay muchas familias que viven muy alejadas y no tienen movilidad. Y los caminos tampoco hacen que uno pueda andar con cualquier movilidad, ¿no? Entonces hay una necesidad real de llegar hasta estas casas. Hay muchas personas, muchos viejitos que están solos en las casas y tienen problemas de salud, ya sea diabetes, hipertensión. Claro. Entonces hay una necesidad de llegarse y hacerlo a través de promotores de salud también, que eso es algo que venir trabajando hace mucho tiempo. Creo que es un rol fundamental el que hacen los promotores, los agentes sanitarios, que es gente de la misma comunidad que te abre las puertas, hace que la gente te abra las puertas y te orienta, ¿no? en el abordaje, ¿no? Muchas veces en la universidad tenemos una formación y creemos que hay una determinada problemática en un lugar, por ejemplo hipertensión o diabetes, y la gente por ahí, la problemática es que no tiene espacio de recreación o que no tiene agua potable. Siempre hay como que abrir un poco la cabeza y dejar de lado lo que uno piensa para ver qué es lo que está pasando en la comunidad. Seguro. Así es. Gracias. Doctor Gabriel Guevara, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Un abrazo. Nos has transportado casi al lugar, escuchábamos los pájaros y demás. Ese árbol que tenés un escenario allí. hermoso. Lindo. Nos da ganas de visitarte, Gabriel, ¿eh? Bueno, gracias. Y aprovecho para agradecer a una familia de Río Cuarto, si se me permite. Dale, adelante. Hay una familia que me hospedó ahí en los últimos años de carrera, en un momento muy económico, la familia, que es la familia Moncao, de ahí de Río Cuarto, bueno, que los quiero saludar y agradecer. En esos últimos años fue clave para mí tener un espacio para poder estudiar el doctor Moncó. Moncó, sí, el doctor Moncó. El doctor Moncó, sí, exactamente. La familia siempre se ha portado muy bien conmigo, entonces le agradezco profundamente. Bueno, Gabriel Guevara, médico rural, muchísimas gracias por el contacto con nosotros. Bueno, chao, muchas gracias.